de 15, 20 minutos. No sé si, Annalise, eso te parece correcto. Súper. Y a partir de ahí, pues abrimos el diálogo. Me voy a poner el cronómetro para que no se me vaya la cabeza hablando y ya empiezo a introducir pues este tema de la escuela de Bloomington, ¿no? Veíamos la semana pasada un poco la vida, el contexto histórico, un poco las contribuciones de Elinor Ostrom y de su esposo, Vincent Ostrom, ¿no? Que al final fueron como los fundadores de esta llamada escuela de Bloomington, ¿no? También señalábamos que la escuela nace gracias a un instrumento, que es un instrumento pedagógico, como el que estamos teniendo ahora nosotros, que ellos le denominan un taller, ¿no? Un taller de política pública, y que ese taller de política pública pues que bueno, se llamaba Taller de Teoría Política y de Políticas Públicas, concretamente. Ese taller empieza a generar debates, a generar diálogos, en definitiva, a trabajar ideas para reflexionar sobre la importancia del mundo local y todo este tipo de cosas. Señalábamos también que la Escuela de Bloomington tiene un componente multidisciplinario. Y ese componente multidisciplinario tiene como dos aristas, que yo creo que también es importante señalarlas. La primera arista es la que hace referencia a las profesiones. En la Escuela de Bloomington nos encontramos a economistas, nos encontramos a juristas, nos encontramos a politólogos, nos encontramos a sociólogos, a psicólogos incluso. Es una escuela que reúne a un gran número de interesados en ciencias sociales. Y todos son bienvenidos y todos son, en cierto sentido, recibidos como parte activa de la escuela, ¿no? Para aportar ideas y tal. Una segunda arista de la Escuela de Bloomington que señalábamos también es la vinculada a la metodología. Señalábamos que muchas veces las ciencias sociales, los que estudian economía lo entienden bastante bien, pues está sometida a un cuantitativismo. Ese cuantitativismo pues tiene cierta capacidad explicativa, pero también tiene sus límites, ¿no? Indicábamos que, por ejemplo, en los trabajos más actuales de la escuela, como estos de recuperación comunitaria en periodos post-desastre, de Virgil Storr o de Stephanie Hefle, pues no funcionan, hay que utilizar métodos más cualitativos como la entrevista, como los grupos focales, como otro tipo de metodologías alternativas a la corriente dominante cuantitativa, y eso siempre fue una marca de la casa también, ¿no? Entonces en Bloomington School hay multidisciplinariedad por el lado de las profesiones, todo el mundo puede ser parte de la Bloomington, y también por el lado de la metodología, todo el mundo puede utilizar distintas herramientas para levantar datos en su ámbito local y con ello producir investigaciones pues de calidad, de validez, que tengan cierto respeto por parte de la comunidad académica. Ahora, el análisis de la Escuela de Bloomington, y creo que esto es importante, es un análisis institucionalista. Al final, la Escuela de Bloomington es uno de los centros más relevantes de lo que se conoce como nueva economía institucional. Y esto es muy importante porque al final lo que estudian los autores de la Escuela de Bloomington es qué instituciones tenemos, si esas instituciones sirven o no, y explicar por qué sirven o por qué no sirven. Y ahí la obra de la Escuela de Bloomington pues, se relaciona con Ronald Coase, el análisis económico del derecho, que fue premio Nobel en 1991, con Douglas North, que fue premio Nobel también de Economía en 1993, con Oliver Williamson, que compartió con Ostrom en el año 2009 el premio Nobel también, con varios premios Nobel de esa misma escuela. Ahora, ¿qué es una institución? Bueno, la Escuela de Bloomington, como les digo, como tiene esos primos, digamos, que hemos señalado, North, Coase, Williamson y otros, entiende una institución de la siguiente manera. Las instituciones son normas y pautas de conducta que regulan la interacción entre individuos, entre personas. Las instituciones regulan el comportamiento y la vida en sociedad. Las hay formales y las hay informales. ¿Qué instituciones son las instituciones formales?
Bueno, pues aquellas a las que tenemos acceso a través de códigos o a través de normas escritas, ¿no? Pues en el fondo, las personas muy creyentes que leen la Biblia y que basan su vida en las enseñanzas de la Biblia, pues evidentemente siguen una institución formal. El código de circulación es una institución formal. El código ético de una empresa es una institución formal. Pero no solo hay instituciones formales, también las hay informales. Tabúes, normas de buena o mala conducta que en determinados entornos culturales pues son bien aceptadas y en otros no. Si estuviésemos en algún país pues del Magreb, el eructar después de la comida es un síntoma de buena educación, porque es un agradecimiento a aquel que te invita y tal, y en nuestras sociedades pues es lo contrario, es un síntoma de mala educación, ¿no? Si lo haces, pues todo el mundo dice que es una persona mal educada, ordinaria, todo este tipo de cosas. Entonces es muy interesante tener en cuenta todo esto, ¿no? Porque al final es relevante saber que hay una interacción entre instituciones formales e instituciones informales. ¿Y esto con qué objetivo? Bueno, pues claramente con un único objetivo: evaluar costos de transacción. ¿Qué es un coste de transacción? Al final, toda interacción cooperativa en el mercado o en el ámbito judicial o en el ámbito de las organizaciones sin ánimo de lucro y tal, implica tiempo e implica esfuerzo. Eso es un costo de transacción. Un costo de transacción es un costo en el que incurrimos cuando intercambiamos. En el mercado, en política o en cualquier otro ámbito de la vida social. ¿Qué sucede con esos costos de transacción? Bueno, pues que en algunas realidades sociales los costos de transacción son altos y en otras realidades sociales los costos de transacción son bajos. Por ejemplo, formalizar una empresa en determinados ambientes estatales es un proceso lento, burocrático y complicado. Los costos de transacción son altos. Formalizar una empresa en otros ámbitos es un proceso fácil, sencillo y muy ágil, terriblemente rápido. Los costos de transacción son bajos. Ostrom diría que donde hay costos de transacción bajos, existen instituciones eficientes. Y probablemente nuestras instituciones en Guatemala no son tan eficientes como podrían ser. Tramitar una licencia de construcción, por ejemplo. Todo el mundo habla de que el trámite de una licencia de construcción es, en la ciudad de Guatemala, por ejemplo, algo terriblemente costoso. ¿Por qué? Porque dicen que hay una ventanilla única a nivel municipal y que esa ventanilla única sirve para tramitar toda la información. Pero es falso, porque tienes que hacer varias copias de esa información, tienes que tener una aprobación por parte del Ministerio de Sanidad, otra por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Al final tienes que estar en 2, 3 niveles de gobierno y esa ventanilla única en realidad no es una ventanilla única. Los costos de transacción para emitir licencias de construcción en Guatemala son altos. Por ejemplo, los costos de transacción para participar en política en Guatemala también son altos. Necesitas tiempo, necesitas afiliados, necesitas un gran número de cuestiones que en vez de facilitarte la vida, te la dificultan, ¿no? Ostrom diría que evidentemente los costos de transacción deben de ser bajos. Y Ostrom dice que, los Ostrom en plural, que en el nivel local, cuando hay autogobierno, cuando hay realmente descentralización, hay más probabilidad de que surjan instituciones eficientes. Y yo, pues así, honestamente, estoy muy de acuerdo con esa afirmación. Es una de las grandes líneas de investigación de la Escuela de Bloomington, ¿no? La Escuela de Bloomington dice: las instituciones eficientes, aquellas que tienen costos de transacción bajos y que le facilitan la vida a la gente en vez de dificultársela, aparecen, emergen, cuando el autogobierno es permitido. Esto no significa que todos los gobiernos locales puedan llegar a tener instituciones eficientes. Eso es falso. Lo que significa es que la probabilidad de que puedan acceder a instituciones eficientes es más alta.
O sea, uno tiene más probabilidad de desarrollar instituciones eficientes con bajos costos de transacción cuando el autogobierno es permitido. Si el autogobierno no se permite, es decir, si solo tenemos un gobierno central que impone órdenes, pues difícilmente podemos, desafortunadamente, tener ese proceso de prueba y error, ese proceso de competencia institucional que facilita que vayan surgiendo instituciones eficientes. Esto también aplica, por ejemplo, a día de hoy para la crisis del COVID. Si uno se fija, Ostrom diría, bueno, ¿cómo está siendo la gestión del COVID por parte del gobierno de Guatemala? Bueno, pues independientemente de los éxitos o fracasos que se hayan podido cometer a lo largo de estos, pues marzo, abril, mayo, más de 3 meses de crisis, dentro de poco, lo que sí se observa es que en Guatemala todo está centralizado, terriblemente centralizado. Todas las pruebas se hacen desde el Estado central, el Estado central autoriza qué hospitales pueden hacer la prueba y qué hospitales no pueden hacer la prueba, y probablemente eso y está implicando costos de transacción muy altos. Aunque el espíritu del gobierno sea bueno, que eso no nos metemos en eso, no nos metemos si tiene buena o mala intención el gobierno haciendo eso, lo que se observa es que el costo de transacción es muy alto. El costo de transacción es muy alto porque podrían, y cuando hay costos de transacción altos a nivel institucional, probablemente se produzca desabastecimiento. Si hay mucha homologación, por ejemplo, para cuestiones de... Pasó en España también, ¿no? En España hubo un problema con los respiradores, que como saben, pues con esta crisis del COVID hubo 30.000 muertos. Todavía hoy hubo 100, pero bueno, hay 30.000 muertos. Hubo días que llegó a haber 1.000 muertos por día, un drama humano total. Y varias compañías privadas dijeron, nosotros tenemos la capacidad instalada para hacer respiradores. Por ejemplo, SEAT, la fábrica de carros. Pero, evidentemente, cuando SEAT empieza a hacer sus respiradores y ya los empieza a hacer en serie, podía hacer 700 respiradores al día, una cosa obscena, la rapidez que pueden, que cuando una empresa de estas dimensiones empieza, la capacidad de producción que puede tener, el gobierno llegó y dijo, obviamente esto no está homologado. Claro, la empresa se defendió diciendo, vamos a ver, hay mucha gente que en los hospitales no tiene acceso a los respiradores, estos respiradores los hemos testado, no hacen daño a la ciudadanía, sirven para la ciudadanía, entonces yo creo que es mejor sacarlos rápidamente para que podamos salvar el mayor número de vidas. Y el gobierno paralizó la salida de esos respiradores por un tema de homologación estatal, ¿no? Por un tema de costos de transacción. Si quieres sacar este producto, tienes que cumplir con esta homologación. La ciudadanía, afortunadamente, se puso del lado de la empresa y el hecho de que la ciudadanía se pusiese del lado de la empresa, pues produjo que automáticamente el gobierno agilizase la cuestión y los respiradores pudiesen salir al mercado. Pero tuvo que intervenir como la sociedad civil, la prensa y todo este tipo de cosas. Entonces, todos los costos de transacción es muy interesante y es parte de la agenda clara de los Ostrom. Por eso están a favor, como decíamos la pasada semana, de gobiernos locales y de trasladar las competencias a los gobiernos locales. Por eso están a favor de la descentralización, pero no de una descentralización, digamos, en el papel, de una descentralización real. ¿Qué dirían los Ostrom, por ejemplo? Bueno, pues en Guatemala hay una ley de descentralización, porque efectivamente la hay un código municipal, porque efectivamente lo hay, pero al final la Constitución dice que el 90% del presupuesto de la República está dedicado al gobierno central y que el 10% se reparte entre los 340 municipios que componen el país. No sé si a día de hoy se ha creado un nuevo municipio, porque de legislatura en legislatura es cierto que en Guatemala se crean municipios, lo cual no está mal porque pasa en varios países, o sea, no solo es una cuestión de Guatemala, pero a lo mejor ya hay más de 340 municipios a día de hoy. Cuando yo me fui había 340. Claro,
con el 10% del presupuesto para dividir entre 340 y con el 90% para el gobierno central, difícilmente se puede experimentar, difícilmente se puede comparar, difícilmente se puede ver quién lo hace bien y quién lo hace mal. Solo las ciudades súper grandes y con mucha capacidad de recaudación de impuestos, por ejemplo la ciudad capital, pueden utilizar los recursos que les da la ley de descentralización y el código municipal, recaudando, pero otras ciudades sabemos que es imposible que lo hagan, ¿no? Por problemas de formalidad de la tierra o de otro tipo de cuestiones. Entonces, claro, dirían los Ostrom, y diría la gente de la escuela de Bloomington, ahí difícilmente hay descentralización. Aunque haya una ley de descentralización, la institución formal dice que hay una ley de descentralización, difícilmente hay descentralización, porque en realidad, pues al final, desafortunadamente, los gobiernos municipales dependen de la inversión por parte del Congreso y dependen del presupuesto nacional, de ese reparto 90-10. Pero es que además, cuando vamos a nivel político, pues esto que estamos discutiendo se evidencia todavía con más claridad. Por ejemplo, los comités cívicos, ¿no? La ley electoral no permite que los comités cívicos puedan competir en las elecciones al Congreso, ¿no? Entonces eso está clarísimo. Si el comité cívico no puede competir en una elección para el Congreso, pues tenemos que pasar por el cuello de botella que son los partidos. Entonces, al ciudadano promedio le subes los costos de transacción porque sabe que incluso su diputado distrital, que ya es costoso conocer quién es, porque los costos en cuanto a competición electoral en Guatemala son altísimos, encima no puedo conocer a gente de comités cívicos porque no pueden participar. Entonces, la ley directamente lo que quiere es expulsar a los comités cívicos de la competición legislativa. Bueno, todo este tipo de cosas, temas fiscales, temas de competición electoral, tienen que ver con la descentralización, porque en el fondo a la escuela de Bloomington el nivel nacional le llama la atención, pero le llama más la atención el nivel local, porque el nivel local es el que más impacto tiene en nuestras vidas. Y eso es algo interesante, algo que aparece también en la realidad de Guatemala y que comentamos la semana pasada, ¿no? Si uno va a la POP, a la encuesta de opinión pública latinoamericana de USAID y de la Universidad de Vanderbilt, pues lo que puede observar ahí es que el nivel de gobierno que más confianza despierta entre los guatemaltecos a día de hoy es el nivel de gobierno local, mucho más que el nivel legislativo, que el nivel nacional y que incluso el poder judicial. Esto es del último la POP. Por eso la escuela de Bloomington se centra tanto en el estudio de la descentralización y en el estudio de los gobiernos locales. Y por eso le gusta que los gobiernos locales disfruten de autonomía para idear soluciones por su cuenta y responder de distintas maneras a los mismos problemas, con objeto de, bueno, a base de esa pequeña competición, resolver problemas, intentar encontrar la solución óptima para resolver un problema. Aquí en España, en ese sentido, sí que los municipios, pues ahora que ya más o menos ha cambiado de fase y que el gobierno ha cedido otra vez el poder a las entidades descentralizadas, se ve más, ¿no? Y es curioso cómo hay gobiernos locales, municipios, que básicamente van a hacer pruebas masivas a todos sus vecinos. Hoy Pozuelo de Alarcón, municipio del norte de Madrid, ha dicho que va a pasar test masivos a toda la población de su municipio, de su localidad, a todos los empadronados de su municipio, porque tienen la capacidad para hacerlo y ahora ya pueden hacerlo. Antes no les dejaba, pero ahora sí les dejan. Entonces ese punto es muy importante. Ahora, la palabra clave, y con esto acabo para abrir el debate, es policentricidad. La palabra clave en la escuela de Bloomington, si me piden una palabra clave, es policentricidad. ¿Qué es policentricidad? Pues en el fondo es un sistema con muchos centros de decisión, independientes unos de otros, pero en constante cooperación. Y al final, ese concepto fue desarrollado a nivel teórico por el esposo de Elinor Ostrom, por Vincent Ostrom, y Elinor Ostrom lo aplicó
como veremos la semana que viene, lo aplicó pues a cuestiones de pesca, lo aplicó a cuestiones de pastos, lo aplicó a gestión del agua, no solo en California, también en otras partes del planeta, lo aplicó a distintas políticas públicas, bosques, por ejemplo, pero el punto es que la policentricidad es la palabra clave. Ahora, si queremos entender qué implica la policentricidad, hay que hablar de pues, capacidad de autogobierno, claro. Si queremos ser policéntricos, a mí me tienen que dejar hacer. Si no me dejan hacer, difícilmente puedo ser policéntrico, ¿no? Porque significa varios centros de toma de decisión dentro de un mismo país. ¿Qué quiero decir con esto? Hombre, pues una realidad policéntrica, por ejemplo, yo puedo elegir quién produce el servicio determinado, quién produce la policía, quién produce la seguridad, o sea, cómo se contrata la policía a nivel local, quién produce, por ejemplo, todo lo vinculado a prevención de incendios, departamento de bomberos. Yo puedo elegir como contrato, ¿no? Para mantener, por ejemplo, las calles, para reparar el alcantarillado y el saneamiento, para, en el fondo, gestionar, por ejemplo, obras públicas importantes para el municipio, como la construcción de un polideportivo, todo este tipo de cosas. Yo puedo también pues, regular incluso políticas educativas, medidas de subsidio de demanda, por ejemplo, los típicos vouchers para los típicos pagarés para la educación, todo este tipo de cosas. Y ahí, con ese proceso de prueba y error, pues ir viendo cómo mejoro o empeoro la provisión de servicio público a la ciudadanía. Incluso a la escuela de Ostrom le interesa profundamente todo lo que tiene que ver con mancomunidades, que en Guatemala pues también hay. La cosa es ver si funcionan o no funcionan, pero el tema de las mancomunidades, ¿no? O sea, hay determinados servicios que son complicados de proveer, cómo se asocian las municipalidades para proveerlos, ¿no? Podemos seguir hablando de este tema, pero como conclusión, yo diría que lo que rechaza Ostrom son medidas así panacea, medidas que pretenden resolverlo todo. Si algo era Ostrom con base al perfil de su vida que hemos descrito ayer, era una persona muy humilde, era una persona que sabe de la capacidad de fallar de los seres humanos y no cree en soluciones universales. Precisamente eso, el rechazo de soluciones universales, lo que le facilita a la Bloomington School es aceptar que hay muchas formas de hacerlo bien, y eso es importante, y el tema de pues, la relación público-privado, ¿no? Que probablemente pues, en algunos servicios no tiene por qué ser una diferencia tan marcada, ¿no? Pero con esto, que ya hablé 23 minutos, pues paro y pasamos a las preguntas, comentarios, etcétera.